Vamos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Y Jesús le contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Entonces ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya iniciando la semana 18ª dentro del calendario litúrgico de nuestra iglesia. Domingo, día del Señor, hermanos y hermanas, tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35, lo cual es la segunda parte del hecho milagroso de la multiplicación de los panes y los peces con la multitud de los 5.000 hombres, que lo vimos en el domingo pasado, que era el domingo de la semana que iniciaba la semana 17ª. Y hermanos y hermanas, hoy tenemos nosotros una gran enseñanza por parte de Jesús, especialmente sobre la fe, sobre qué debemos buscar en Jesús. Y cuando Dios provee, poner las cosas en orden, hermanos y hermanas. Una multitud que va detrás de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo se da cuenta de que no vienen porque han visto signos y señales en el milagro, sino que se han fijado totalmente en el milagro. Comimos, queremos comer más, y Cristo los detiene. El esfuerzo no debe ser por comer más alimento de la tierra, sino por alimentarse de lo que viene por parte de Dios. Y toda la enseñanza que conocemos del Evangelio de San Juan en el capítulo 6 de Jesucristo como pan de vida, hermanos y hermanas. Hoy vamos a comenzar, hermanos y hermanas, precisamente con la idea fuerza que tenemos para nuestro discernimiento espiritual en cuanto a la palabra de Dios hoy, que nos guía en reflexión y en meditación. Y es esta, hermanos y hermanas: todo aquello que nos ayuda a crecer en la fe en Dios y en la fe en nuestro Señor Jesucristo es alimento espiritual para nosotros. Todo aquello que nos ayuda a crecer en la fe en cuanto a las cosas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, se convierte en alimento espiritual para todos nosotros. Y vamos a verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Escucha algo muy interesante que este Evangelio nos pone a pensar, y no solamente a pensar, sino que nos enseña. La fe, hermanos y hermanas, tú y yo no la podemos confundir con la necesidad. Sería, hermanos y hermanas, una traición a la vida cristiana y una traición a nuestra vocación cristiana. La fe para nosotros que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que creemos en Él y lo seguimos, hermanos y hermanas, tú y yo lo sabemos ya, es hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, así es que nosotros adquirimos tener el pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios, y tener los sentimientos de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Seguir a Jesús, hermanos y hermanas, si tú y yo lo vemos y lo enfocamos solamente en cuestión de solucionar nuestros problemas personales, nuestras
situaciones que nos aterran de alguna forma, ¿no? Algún tipo de necesidad, ¿ah? El problema diario que tenemos que enfrentar en la vida. Si buscamos a Jesús solo para solucionar esas situaciones, hermanos y hermanas, eso no es normal en la vida cristiana. Aunque alguien lo pueda hacer normal, en la vida cristiana no es normal. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, invita hoy en su palabra a que trabajen por el alimento que perdura para la vida eterna. Así es que responde nuestro Señor Jesucristo precisamente en el versículo 27, hermanos y hermanas, del día de hoy. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Hacer la voluntad del Padre, hermanos y hermanas. ¿Qué significa esto? Y tanto que lo hemos reflexionado y lo hemos meditado aquí, pues, hermanos y hermanas, cumplir, hacer la voluntad de Dios es permitir, hermanos y hermanas, que Jesús nazca, ¿no? En nosotros, reine en cada uno de nosotros, crezca en mi vida, se desarrolle en mi vida, y es como que, de alguna forma, una vez Cristo está en mí, es parirlo, hermanos y hermanas, prácticamente, ¿no? Es esa semilla de la palabra de Dios que se convierte en una planta. A ese nivel es que hacemos estas cosas, hermanos y hermanas, que nos recuerda y nos enseña la palabra de Dios hoy. Una vez nosotros tenemos todo eso de parte de Dios en nosotros y todo eso de parte de Jesucristo en nosotros, lo ofrecemos al mundo desde, hermanos y hermanas, y con nuestra vida diaria. Eso es lo que nosotros hacemos dentro del cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos, hermanos y hermanas, que revisar hoy, en términos de la fe, no confundirla con la necesidad, porque tú y yo seguimos a Jesucristo. Porque aquí hay un issue con ese asunto de por qué esta gente seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente esta gente seguía a nuestro Señor Jesucristo porque tenía un interés material, no un interés espiritual. Y en la vida espiritual, en la vida del seguimiento con Cristo, no podemos polarizar esto o meternos solo de un lado. O un Cristo que a través de sus milagros es capaz de solucionar las emergencias materiales y las necesidades materiales que yo tengo, ¿no? Eso lo puede hacer, pero la prioridad viene marcada, hermanos y hermanas, por lo espiritual, por lo que envuelve la fe. Esto de qué buscamos de parte de Cristo o por qué seguimos a Jesús significa, hermanos y hermanas, hacer un esfuerzo tú y yo por profundizar en nuestro bautismo. Eso está en el entre líneas de hoy, hermanos y hermanas. Eso está ahí. Tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, que en todos los tiempos la gente busca a Jesús. De una u otra forma la gente va en busca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es solamente de ahora. Esto ha ocurrido en todos los tiempos. Y por eso es que hay tantas religiones, hermanos y hermanas. Y esto pasa cuando se trata, hermanos y hermanas, de someter lo divino a mi necesidad humana. ¿Ah? Cuando yo trato de encajar a Dios dentro de mi necesidad humana, mucha gente busca a Jesús y lamentablemente se divide el mundo en sectas, ¿va? Y en muchas religiones. Y fíjate cómo se manifiesta esta situación, así para nosotros poderla entender. Como hasta, hermanos y hermanas, buscar como objetivo, como un fin, pues las cosas que no son espirituales. Utilizar las cosas de Dios para lo que no es espiritual. Aquí lo hemos señalado en muchos momentos, ¿no? La fe para pegarme en la lotería, la fe para ganar una buena nota en el examen, para pasar la prueba, la fe para que Dios lleve a cabo una venganza contra alguien que le he puesto el título de ser mi enemigo. Hoy el Evangelio, hermanos y hermanas, y la gente de este Evangelio, tú has oído bien, que buscan a Jesús no porque han entendido la señal que tiene el milagro, no han entendido el signo que hay detrás de la multiplicación de los panes y de los peces, sino que aquí están buscando a Cristo, hermanos y hermanas, porque comieron pan, porque comieron peces, porque
se llenaron el estómago, satisfacieron el hambre que tenían con el alimento que Cristo les dio, hermanos y hermanas, y están satisfechos y quieren más. Es la queja de Jesucristo seria y que tú y yo tenemos que atender. Versículo 26. Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos. Todo milagro de Cristo tiene un propósito y un objetivo que es del cielo, que es de Dios, que es de la fe, que es de la espiritualidad, que tiene que ver con la salvación. Todo milagro de Cristo, hermanos y hermanas, el milagro en sí no es la finalidad. La finalidad aquí no era satisfacer el hambre, sino llevar a estas personas a entender que había un alimento mucho más que material, un alimento espiritual, y que en este momento venía por parte de Jesucristo el Señor. Y esa es la queja de Cristo, ¿no? Ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos lo que Él quiere decir. Hay un alimento del cielo y espiritual que ustedes necesitan, sino porque han comido pan hasta saciarse. Es la queja de Cristo. Lo que debe sacarnos, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros de un error, lo que debe sacarnos a cada uno de nosotros tal vez de una fe aplicada mal hecha, mal desarrollada, inmadura en muchos casos, hermanos y hermanas. Y eso así es que lo tenemos que ver, ¿no? Tenemos que verlo desde ese punto de vista, analizarlo, encontrarlo, identificarnos con ello en esta vida que estamos viviendo, ¿no? Lo que debe saciarnos a ti y a mí, hermanos y hermanas, es el alimento espiritual. Eso tú y yo lo sabemos, porque permite vivir eternamente. Dice Jesucristo precisamente en ese versículo 27, donde llama a que ese es el esfuerzo, ese es el trabajo que se tiene que hacer. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, porque Él ha sido marcado con el sello del Padre. Ese es el signo, hermanos y hermanas. No es el pan y los peces. Esa es la señal, ¿no? Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Fíjate hasta dónde va nuestro Señor Jesucristo en este asunto. Porque a pesar de que Cristo está incómodo por lo que la gente lo busca y el propósito que quieren, Él está enseñando, Él está catequizando. Él quiere que puedan llegar a tener una fe que responde verdaderamente a lo que Dios es capaz de conceder. Y ahí lo vemos en esa materia, hermanos y hermanas, totalmente en un esfuerzo por parte de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que hacer nuestro en el día de hoy. Llenarnos también nosotros de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Es decir, hermanos y hermanas, la idea fuerza que hemos dicho hoy está ahí presente. Cuanto uno busca crecer en la vida cristiana, en la vocación cristiana, hermanos y hermanas, todo cuanto te hace crecer a ti y me hace crecer a mí en la fe, acerca de las cosas de Dios y acerca de las cosas de Jesús, es alimento espiritual para nosotros. De hecho, el Papa Francisco, comentando acerca de este evangelio, hermanos y hermanas, decía que hoy en día hay una gran necesidad de evangelizar y de reevangelizar. Evangelizar, pensamos pues a los nativos, a los que no conocen a Dios. Evangelizar al que no conoce a Dios. Eso es bueno, dice el Papa, y eso hay que hacerlo. Pero el Papa también señala que hoy en día hay que reevangelizar. Y reevangelizar significa, pues, evangelizar nuevamente, es otra vez a los que ya están evangelizados. ¿Por qué? Porque nos desviamos, hermanos y hermanas, contaminamos las cosas religiosas. Porque a veces perdemos la perspectiva de buscar las cosas espirituales a través de la fe y metemos los asuntos materiales del mundo, humanos, lo que queremos, no lo que necesitamos, ¿verdad? No a la voluntad de Dios, sino a la exigencia mía, no en el momento de Dios, sino en el momento mío, y contaminamos la fe. Por eso dice el Papa, necesitamos todos ser reevangelizados.
Porque hay gente, hermanos y hermanas, que no acude a Dios por los buenos motivos. Y eso es lo que le está pasando a esta gente en el Evangelio de hoy. Y este es el peligro en que tú y yo podemos caer. Estamos, hermanos y hermanas, a veces acudiendo a través de la fe al altar, a agarrar la Biblia, que es la palabra de Dios, a rezar, incluso el mismo rosario, y a veces no es por los buenos motivos que señala nuestro Señor Jesucristo hoy. Esta palabra de Dios, esa evangelización, ¿por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a otros a encontrar a Dios, a encontrar la bendición de Dios, ayudar a otros hermanos y hermanas a que puedan darse cuenta de dónde está Jesús. ¿Para qué? Pues hermanos y hermanas, para que lo encuentren. ¿Dónde se encuentra Jesús? Evangeliza ahí correctamente. ¿Dónde está Jesús? Evangeliza ahí correctamente. ¿Qué dirección debo de tomar para encontrarme con Él? Ahí hay que evangelizar correctamente, ¿no? Para que la gente no acuda a Dios por los motivos equivocados. ¿Qué esfuerzos tenemos que hacer, hermanos y hermanas? ¿Y qué esfuerzos tenemos que hacer todos nosotros que nos llevan verdaderamente a encontrarnos con Jesús nuestro Señor? Hoy, hermanos y hermanas, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y una vez yo trabajo en las obras de Dios, que yo sirva de inspiración para los demás y que los demás puedan apoyarse en la forma en que yo vivo la fe. Versículo 28 de hoy responde. Estos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Hagamos nuestra la pregunta. Y Jesús les respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Eso está en el versículo 29 de él. Esta es la obra, hermanos y hermanas. La obra es creer en aquel que Dios ha enviado. No lo confundas, porque a veces confundimos el contenido de la fe en multiplicar nuestras obras. No se trata de hacer más obras. Hermanos y hermanas, es creer, y escúchalo bien, en aquel que Dios ha enviado. Eso es hacer las obras de Dios. En eso es que Cristo quiere que nosotros invirtamos nuestro tiempo, porque eso es fe. ¿Ve? Con fe se realiza, ¿qué? La obra de Dios. La fe misma se convierte, hermanos y hermanas, ¿en qué? La fe misma se convierte en obras. Hermanos y hermanas, las obras tratan en este evangelio no sobre lo que tú y yo hemos hecho, sino es lo que Dios ha hecho. ¿Puedes pensar tú en un momento acerca de eso? Obras de Dios significa en este evangelio aceptar lo que ha sido hecho por Dios y no necesariamente hacer lo que haya sido pues mandado por Dios y que yo haga. Eso está claro en la palabra de Dios hoy. Esta obra de Dios, hermanos y hermanas, es la obra divina, no es la obra humana. Muchos, hermanos y hermanas, preguntan, ¿qué podemos hacer para salvarnos? ¿Qué podemos hacer para salvarnos? Rectamente en la fe, rectamente en la vida cristiana, rectamente en la santidad, rectamente en la vocación, rectamente, hermanos y hermanas, a la perfección que somos llamados. Darnos cuenta de que tú y yo no podemos hacer nada por salvarnos. No podemos hacer nada. ¿Tú puedes hacer alguna obra por salvarte? No, tú no puedes hacer ninguna obra por salvarte. Si yo creo que yo puedo hacer una obra por salvarme en la fe, hermanos y hermanas, estaré echando a un lado el único sacrificio de Cristo, a quien Dios envió al mundo porque tanto le amó para salvar el mundo y que todo aquel que crea en Él se salve y tenga vida eterna. Pues no podemos hacer nosotros nada más. No confundas, hermanos y hermanas, qué yo puedo hacer para salvarme, que es nada, con qué yo puedo hacer para creer, que es distinto. Muévete distinto. Yo no puedo hacer nada para salvarme, ¿por qué? Porque el único que pudo haber hecho algo para mí, para yo salvarme, fue Jesucristo, que entregó su vida y su sangre por mí. ¿Qué yo puedo hacer para querer hacer las obras del Padre?
Y eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Eso es bien profundo, hermanos y hermanas, y hasta a veces pues nos confunde un poco. ¿Piensan algunos que pueden hacer algo y que son capaces de lograr ellos mismos la salvación por su propia cuenta, hermanos y hermanas? ¿Que pueden salvarse? Tienen que darse cuenta, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, que el ser humano no puede lograr su propia salvación. Tiene que estar claro en nosotros. Nosotros lo que tenemos que creer en la salvación que ya Cristo ganó por nosotros. El ser humano no es competente para salvarse a sí mismo, hermanos y hermanas. Y a veces el ser humano piensa que tengo que hacer obras para salvarme y que Dios las va a aceptar. Pero si no crees, ¿de qué obra me estás hablando? Por lo tanto, aquí es importante ver, hermanos y hermanas, que no se trata de lo que tú y yo hemos hecho, sino de lo que Dios ha hecho. Tiempo de reconocer qué es lo que Dios ha hecho. Aquí, hermanos y hermanas, ¿qué señales haces para que viéndolas creamos en ti? Esa pregunta a veces es nuestra en la debilidad de la fe, ¿no? ¿Qué obras realizas tú? Dice el versículo 30, ¿no? Son preguntas, hermanos y hermanas, de personas incrédulas y que a veces nosotros caemos en la incredulidad cuando hemos dislocado y cambiando la dirección de lo que es y busca verdaderamente la fe viva, orientada hacia las cosas espirituales, la salvación, las cosas divinas, las cosas de la santidad. Ese tipo de preguntas, hermanos y hermanas, son retos a Jesucristo. ¿Qué señales haces para que viéndolas nosotros podamos creer en ti? Una gente que Jesucristo le multiplicó los panes y los peces. Una gente que se le pidió si tenían peces para compartir y solamente apareció un niño con 5 panes y 2 peces, hermanos y hermanas, para compartirlo. Esa gente fueron alimentadas, 5,000 hombres y 5,000 hombres sin contar niños y sin contar mujeres. Y sobraron más de 12 canastas repletas y todavía se atreven a preguntarle al Señor, ¿qué señales haces tú para que viéndolas creamos en ti? ¿Qué obras realizas tú? Hermanos y hermanas, estas son preguntas de los incrédulos y son impertinentes. Y hay cristianos que se hacen esas preguntas todavía, habiendo muerto Jesucristo en la cruz por nuestra salvación, estando Jesucristo en su presencia real en la Santa Eucaristía, teniendo para nosotros el perdón de los pecados después de un buen examen de conciencia y acto de contrición agradable ante los ojos de Dios, bendición matrimonial, hermanos y hermanas, respuestas a nuestras peticiones y súplicas en la oración. Estas son preguntas torpes, hermanos y hermanas, lamentablemente, ¿no? Impertinentes. ¿Les parece poco a esta gente la multiplicación? Y querían entonces, hermanos y hermanas, equivocadamente proclamarlo rey. ¿Te acuerdas de eso? No pensaron en Mesías, en Salvador, no pensaron en el Redentor, en el enviado de Dios. La visión de esta gente es materialista, como la visión de mucha gente hoy en día es totalmente materialista. Quieren alimento, quieren solucionar sus problemas y es lo único que les interesa de Jesucristo el Señor. No ven signos y señales. Ven los milagros, la solución, es lo que nos interesa, por eso te perseguimos, por eso vamos detrás de ti. No querían creer, hermanos y hermanas, no querían creer. La iglesia hoy, domingo, nos ha puesto también en reflexión, brevemente voy a pasar por esto, hermanos y hermanas, a Moisés, no. ¿Y por qué la iglesia nos ha puesto en la primera lectura precisamente del libro de Éxodo, capítulo 16? Versículos 2 al 4 y 12 al 15. Pues la primera lectura va en sintonía, hermanos y hermanas, precisamente con el versículo 30 del Evangelio de hoy. Porque ante todas estas preguntas y lo que contesta Jesucristo, le dijo la gente en el versículo 30, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Ya hablamos de eso. Versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se les dio a comer el pan del cielo. O sea que esta gente, hermanos y hermanas, están diciendo el alimento que tú nos diste, no lo diste tú como un ser humano, como un profeta. Pero el alimento que nos dio
Moisés, el maná, eso viene de arriba, eso es divino, eso no es lo que tú has hecho. Eso sí que es una señal, eso sí que es un signo, pero lo que tú has hecho no lo es, hermanos y hermanas. Fíjate cómo dice el libro del Éxodo en el capítulo 16 que nos pone de reflexión también la iglesia hoy. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían: ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Y ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. O sea que preferían estar en Egipto con ollas de carne, con pan en abundancia, que estar pasando toda la necesidad que pasaron en el desierto. En el versículo 4. Pero Yahvé dijo a Moisés: ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Yo lo voy a probar, a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que les envíe y será el doble de ración diaria. O sea, Dios provee. Aquí viene el pan, ahora el maná. Entonces luego en el versículo 12, he oído las quejas de mi pueblo, diles: por la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Y así sabrán que yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Pues hermanos y hermanas, ahí lo tenemos. La gente le cita a Moisés y la gente le dice: nuestros papás comieron pan del cielo. Pan del cielo quiere decir pan de Dios, porque el judío hablaba del cielo hablando de Dios, ¿no? Y Jesucristo lo que hace es señalarle, hermanos y hermanas, que verdaderamente aquel pan era pan material. Jesús se da a sí mismo como el alimento divino, hermanos y hermanas, que otorga la vida. Es lo que Él está diciendo y es lo que Él quiere que entienda. Ellos van en busca, hermanos y hermanas, de una religión cómoda. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Una religión hecha a su medida, porque cuando la fe se confunde con cosas materiales, así es. Y sin compromiso, hermanos y hermanas. Cuando creemos en Jesús, buscamos ser fieles al Dios Padre, lo cual no pudo ocurrir con Israel. La fidelidad se alimenta de la voluntad de Dios. Jesús hoy nos enseña, hermanos y hermanas, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El alimento material nos nutre, no cabe duda, y Dios lo provee. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, hermanos y hermanas, da vida corporal, da vida biológica, no hay problema con eso. Pero el issue aquí está que estamos hablando de fe. Y la fe se centraliza en el alimento espiritual porque es para vivir también, para poder actuar y hacer lo que Jesús hizo y nosotros tenemos que hacer. Es así como la voluntad nuestra, hermanos y hermanas, es la voluntad misma de Dios en nosotros. Ese debe ser nuestro compromiso, hermanos y hermanas. Dice el versículo 34. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Y ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Aquí parece que hubo una conversión, pero esa frase es maravillosa. Danos siempre, dicen ellos, de ese pan. Pero no, hermanos y hermanas, no de un modo materialista. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y eso se ve más adelante también aquí en el Evangelio. Nosotros debemos decir esas palabras: danos, Señor, siempre de ese pan, con la seguridad, con la convicción de el discernimiento espiritual que tanto buscamos para entender las cosas de Dios. Discernimiento espiritual. Danos, Señor, siempre de ese pan. Discernimiento espiritual. Y así expresar, hermanos y hermanas, de verdad nuestro deseo de que seamos alimentados por Jesús. Que nosotros recibamos el verdadero alimento que nos une a Dios y que nos une al Padre por siempre. Ahí, hermanos y hermanas, podemos ya terminar. Y el mensaje realmente llega a nuestras vidas en términos de no descarriarnos.
de mantener la fe en el lugar que corresponde, porque es del mundo espiritual, es del campo espiritual, que se revela, se manifiesta, hermanos, toma forma, también en el mundo material. Pero no debemos de buscar a Jesucristo simplemente porque es un hacedor de milagros y no ver los signos y las señales de los milagros. No debemos buscar a Jesucristo porque resuelve nuestros problemas solamente, sino porque aquí tenemos que hablar de que le seguimos porque es la verdadera imagen del hombre que Dios quiere que seamos y que recuperemos después de verla perdido, con la bendición de Dios también, recuperar todo eso. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos nosotros concluir hoy y llegar al final de la reflexión de hoy? Pues, hermanos y hermanas, este pueblo y tal vez lo que tenemos que entender es que la señal para que creyeran estaba en el mensaje que encerraba la multiplicación de los panes, ¿no? Pero no la vieron. Hay gente que no ve lo que Dios hace. Y eso está ahí manifestado en el versículo 30. Una señal de Dios, hermanos y hermanas, de que Jesús es el enviado. Versículos 32 al 33. La obra, hermanos y hermanas, le exigen que sea más grande que la de Moisés. Porque el maná para ellos, pues, eso sí, que fue algo grande. Y tú no has superado lo que has hecho Moisés. Y a veces nosotros somos iguales en la fe. Lo que queremos es que Jesucristo supere todo cuanto ha hecho por otros, ¿no? Porque queremos más y queremos que sea más grande. Aquel pan, hermanos y hermanas, lo comieron y murió aquella gente. Ese pan común que no tiene vida eterna, que es material, no es el pan espiritual del que está hablando Jesucristo, y tú y yo tenemos que discernir eso. Jesús quiere, hermanos y hermanas, que entiendan, pero ellos se libran de los esquemas del pasado para irse en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque hay personas que en la fe siguen viviendo pues las glorias del pasado, porque no las ven hoy en día, y que el pasado fue más grande y el presente no lo es. Y nos enredamos así igual que este pueblo, hermanos y hermanas, y confundimos totalmente el misterio de la fe. Podemos ser fieles al pasado, hermanos y hermanas, de eso no cabe duda, y eso no es problema. Ser fieles al pasado, claro que sí, hubo grandes momentos y grandes glorias que nunca olvidaremos. Ahora bien, ser fieles al pasado no es encerrarse en las cosas antiguas, hermanos y hermanas. Si yo me encierro en las cosas antiguas y esta gente se encerró en las cosas antiguas, pues se estará fijando toda su vida en lo que Moisés hizo por ellos. La pregunta de Jesús que está en el entre líneas es: ¿y qué está haciendo Moisés por ustedes hoy? Cuando uno se encierra en el pasado, está hablando del pasado. Y se me encierra en eso, pues Jesucristo como que quiere decirle, pues te están sacando una cosa del pasado, algo que hizo Moisés por sus padres, y fue bien bonito y fue una cosa hermosa. Y comieron en el desierto, bello. Pero ¿qué está haciendo por ustedes hoy? Y verdaderamente Moisés no estaba haciendo nada por ellos hoy. ¿Quién estaba haciendo algo por ellos hoy? Jesucristo el Señor, ¿no? Hermanos y hermanas, ser fieles al pasado es aceptar, hermanos y hermanas, que lo nuevo es el pan de vida eterna. Y eso Cristo lo señala en el versículo 35 de hoy, que llega como el fruto de la semilla plantada en el pasado, ¿no? Es aceptar, hermanos y hermanas, que lo nuevo está presente, el hoy. Y el presente es el futuro de aquello que fue pasado. Yo lo debo de entender así. La venida de Jesús, hermanos y hermanas, se presentó, ¿no? Se anunció, se profetizó en el pasado y se cumplió en el futuro. Y hoy es el futuro. Hoy es el presente. Por lo tanto, la fe ha sido renovada. ¿Estás renovado tú en la fe? ¿Te has renovado? Y cuando estoy hablando de estar renovado, no estoy preguntándote si perteneces a la renovación carismática o que para ser un verdadero cristiano tienes que ser miembro de la renovación carismática. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es si tu fe es renovada, si tu matrimonio es renovado, si tu familia es renovada, si tu iglesia, si tu comunidad, si tu sacerdote es renovado.
renovado en el verdadero sentido de la palabra. Porque el que está renovado, hermanos y hermanas, tiene una nueva forma de pensar las cosas de Dios. Renovado. El que está renovado tiene una forma de ver diferente las cosas que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque está renovado. Lo ve de otra manera, hermanos y hermanas, a la luz de los nuevos signos, de los nuevos señales hoy en día. Y hace capaz de interpretar lo que está pasando en la iglesia, en la fe, en la espiritualidad, con una nueva interpretación, con una nueva aplicación que llena de gozo y que llena de alegría. Así, hermanos y hermanas, el alimento espiritual trae vida nueva, no del pasado. No es lo mismo hambre de pan que hambre de Dios. ¿Ah? No es lo mismo. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la verdadera hambre que Jesús nos debe saciar? Debemos de contestar esa pregunta hoy en el nombre de Dios. Pues así, hermanos y hermanas, terminamos hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el domingo, día del Señor. Hoy estamos terminando la palabra de Dios precisamente con el Salmo 77, hermanos y hermanas. El Salmo 77, pues dice este salmo saca una lección de la historia del pueblo de Israel, las gracias de Dios y la ingratitud de su pueblo. O sea que a pesar de que el pueblo fue ingrato con Dios, hermanos y hermanas, Dios siempre se mantiene fiel al pueblo. Oremos. Comieron hasta ya no poder más. Él les sirvió de cuanto deseaban. A pesar de esto, pecaron nuevamente, no creían aún en sus maravillas. Él, empero, siempre bueno y compasivo, perdonaba su culpa en vez de destruirlos. ¿Cuántas veces no refrenó su cólera en vez de desatar toda su ira? Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De vuelta aquí mañana, con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, si todo cuanto tú haces junto a los tuyos glorifica el nombre de Dios, te va a ir bonito. Vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.